Hola, bienvenido una vez más. En la ocasión de hoy, en este video, vamos a ver cómo podemos gestionar ficheros y carpetas con Visual Studio Code. Bien, lo que yo tengo aquí es abierto la interfaz principal del editor de código Visual Studio Code y lo que vamos a hacer para crear una primera instancia, nuestro primer archivo, nuestro primer fichero, es ir al menú Archivo, Nuevo archivo. Fíjense que aquí también tenemos Visual Studio Code, nos proporciona el comando de teclado abreviado para poder abrir este mismo menú que se nos va a desplegar. Yo voy a escoger Nuevo archivo y aquí voy a escoger el tipo archivo de texto. Para ello, acá nos crea un pequeño fichero en la memoria del entorno, ¿sí? Que dice que no está titulado, no tiene título. Entonces, para poder guardarlo ahora y darle un nombre y una extensión, yo me voy a ir al menú Archivo, Guardar. También podemos usar el comando de teclado abreviado, Control S, y aquí tenemos que ser siempre cuidadosos, como yo le digo en cada uno de los tutoriales. Recuerden dónde están guardando sus ficheros. No nos aseguremos de esta facilidad que tienen algunas herramientas, que es mostrar los documentos utilizados previamente, los ficheros usados previamente, porque a veces al manipular una gran cantidad de documentos se nos puede perder de la lista. Entonces, recomendación, siempre recuerden dónde crean sus directorios, sus estructuras de carpetas y dónde dejan sus archivos. Bien, dicho esto, yo voy a crear este pequeño archivo simplemente en el escritorio para un fin práctico al tutorial. Le voy a poner como nombre index. Nosotros ya hemos hablado en otras clases de qué se trata esto del index y por qué la extensión HTML, qué formato es. Vamos a ir ampliando a medida que vayamos avanzando a través de los cursos qué significa cada uno de estos conceptos y vamos a ir escudriñando cada uno de estos conceptos. Particularmente aquí le tenemos que dar punto HTML, que es la extensión que vamos a usar a partir de ahora para los cursos de programación y diseño web. Entonces le damos guardar, recordemos, estoy en el escritorio. A partir de ahora, fíjense que Visual Studio Code me indica el nombre del fichero que tengo abierto aquí en la pestaña superior, me dice dónde está almacenado, es decir, la ruta, y aquí particularmente podemos ver cuál es el icono que representa al formato de este fichero, de este archivo. En este caso particular el formato es un HTML, aquí podemos ver la extensión. Lo que ustedes se tienen que asegurar aquí cuando trabajan particularmente en Windows es que no tenga doble extensión. Por ejemplo, .txt.html, porque no es una extensión del todo válida, va a tomar la última, sí, pero tenemos que correr la seguridad de no cometer el error de dejar extensiones anidadas al nombre del archivo, porque puede ser que Windows, por ejemplo, nos tome la primera, no la última, y nos quede en un formato erróneo. Yo ahora voy a crear una etiqueta HTML en su versión 5 y al presionar tabulador me va a crear una estructura básica de un archivo HTML. Voy a tener la salvedad de cambiarle el lenguaje a español, el lenguaje de su contenido, y aquí le voy a poner ejemplo de guardar archivos, ¿sí? Simplemente para tener una referencia del contenido. Ahora, para guardar el contenido que acabamos de agregar, nos vamos al menú Archivo, Guardar. La otra opción, vamos a agregar más texto. Simplemente estoy agregando texto, no estoy agregando nada de etiquetas, ¿sí? La otra opción es utilizar el comando de teclado abreviado Control S. Y si ven aquí arriba había un pequeño circulito en blanco. Si agrego más texto, en la parte superior tenemos un pequeño indicador con un círculo en blanco que me dice que el texto, el contenido de este archivo fue modificado. Para ese caso yo tengo que irme al menú Archivo, Guardar o utilizar el comando abreviado Control S. El contenido del fichero se actualiza en el directorio en el cual ustedes lo han almacenado y
ya tenemos persistidos los cambios. Bien, continuando con el ejemplo del archivo, yo lo que voy a hacer es cerrar este archivito y vamos a abrir un directorio. Para ello voy a minimizar el Visual Studio Code y voy a crear aquí en el escritorio una carpeta. Lo voy a llamar curso. Esta carpeta yo la puedo abrir de diferentes maneras en el Visual Studio Code. Una de ellas y la más sencilla de todos es tomar la carpeta con el botón primario del mouse, arrastrarlo sobre el Visual Studio Code que tiene que estar previamente abierto y minimizado en el fondo de nuestro escritorio, ¿sí? En nuestra barra de tareas, y lo soltamos aquí. Cuando lo abramos, aquí en este caso particular, como es la primera vez que lo abro porque lo acabo de crear, Visual Studio Code me va a preguntar si yo confío en la fuente del cual viene o proviene esta carpeta. Como yo lo acabo de crear en este momento, le voy a dar que sí y vamos a acceder a su contenido. La interfaz del Visual Studio Code en este caso cambió un poquito. ¿Por qué? Porque veo este pequeño panel lateral, que en realidad siempre está aquí, pero está minimizado. Ahora que estoy trabajando con un directorio, puedo ver aquí arriba en la parte superior la carpeta que tengo abierta y activa en este momento. Puedo tener más carpetas, sí, puedo tener más directorios también, pero en este caso nos vamos a centrar en un único proyecto. Y aquí dentro de curso nosotros ya creamos nuestro primer directorio raíz para el proyecto. Y vamos a agregar otro fichero nuevo, vamos a crear aquí un fichero index.html y vamos a usar otra forma alternativa, que es con este pequeño menú que tenemos sobre el nombre de nuestro directorio, que está representado por un icono de una hoja más un signo más. Se llama nuevo archivo y presionamos sobre él. Cuando lo presionamos, vamos a ver que nos deja un puntero de inserción disponible para escribir. Vamos a poner el nombre del archivo. Recordemos, en HTML generalmente siempre arrancamos con un index y la extensión HTML. Entonces, en este caso se nos creó el archivo index.html dentro del directorio de la carpeta curso. Vamos a hacer una estructura general para un fichero con esta extensión y vamos a probar otros métodos para guardar. Vamos a crear la abreviación para HTML 2.5, presionamos tabulador, cambiamos el idioma del contenido y vamos a poner el nombre ejemplo. Vamos a guardar con control S y aquí ya tenemos una forma de crear archivos. Por otro lado, vamos a crear una carpeta dentro de nuestro directorio curso. Para ello vamos a crear, por ejemplo, la carpeta style. Presionamos un enter. También podemos crear otra carpeta más, por ejemplo, pages, que va a contener el contenido de nuestras páginas. Para ello tenemos que tener la salvedad donde queremos crear nuestras carpetas. No es lo mismo que yo la quiera crear en el directorio raíz de nuestra carpeta curso a que yo le quiera crear dentro de la carpeta styles. Yo tengo que tener cuidado de no tener seleccionado esta carpeta styles, por ejemplo, si yo lo que quiero es crear una carpeta en la misma raíz curso. Entonces, para ello, dejo seleccionado aquí el área limpia de este panel de exploración y voy a presionar este icono, que es un acceso rápido, a la opción de crear nueva carpeta. Lo mismo, creamos la carpeta con el nombre pages y ya tenemos dentro de nuestro directorio dos carpetas más. Si accedemos, aquí están, por ahora no tienen nada, pero es lo que acabamos de crear con nuestro Visual Studio Code. Otras alternativas para no usar estos atajos es usar el menú archivo. ¿Sí? En el menú archivo van a ver nuevo archivo y también van a poder gestionar otros aspectos de su ventana. Yo lo que quiero hacer ahora es crear contenido, crear páginas, crear otros documentos con la misma extensión, pero a partir del contenido de una misma página, porque quizás esto me sirva a mí como una plantilla base para arrancar mis demás páginas. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya tengo creada esta, ya tengo configurado el idioma, ya tengo configurado un título más o menos básico.
Y lo que quiero hacer es crear duplicados. Para ello me voy a ir al menú Archivo, Guardar como, y voy a escoger en qué carpeta lo voy a guardar. Y acá le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar página o page-1. Voy a asegurarme de mantener la misma extensión, como en este caso es HTML. Yo si despliego este menú, tengo un drop-down desplegable con otras alternativas a la extensión original, pero bueno, si van a cambiar la extensión, tienen que tener cuidado del contenido del fichero. Guardan, y si miramos ahora, bien, lo que queremos hacer ahora es crear la misma página a partir del contenido de una página base para generar otras. Lo que yo voy a hacer es irme al menú Archivo, Guardar como, voy a abrir la carpeta donde me interesa guardar ese documento con el contenido duplicado. En este caso tengo que estar dentro de la carpeta Pages. Le voy a poner un nombre, por ejemplo Page 1. Voy a mantener la extensión, aunque aquí en este desplegable puedo escoger otras extensiones. Si la cambian, tienen que ver el contenido, si tiene que cambiar o no su formato. Y vamos a dar clic en guardar. Esto me guardó a mí una página que se llama page-1 con exactamente el mismo contenido del anterior. Y yo acá, por ejemplo, voy a cambiar el título. Voy a poner, por ejemplo, página 1. Damos control S para guardar y ya tenemos creado una segunda página HTML como base para trabajar. Quiero grabar otra más. Bueno, me voy al menú Archivo, Guardar como, o puedo usar el comando de teclado abreviado Control Mayús y S. Me va a abrir el mismo menú y acá lo único que voy a tener que hacer es escoger la ruta donde lo quiero guardar. En este caso la carpeta Pages. Le voy a cambiar el nombre porque aquí ya hay una con el nombre anterior y vamos a guardar. Aquí me la abre automáticamente y lo único que tengo que hacer es cambiarle el título. Control S para guardar y ya tengo aquí toda la estructura de mi directorio creada básicamente para este tutorial. Por otro lado, lo que podemos hacer es navegar en diferentes archivos, en diferentes ficheros en simultáneo. ¿Cómo hacemos eso? Mantengo presionado el botón primario del mouse sobre el nombre del archivo, lo agarro y voy arrastrando aquí. Fíjense que yo puedo tomar las pestañas y moverlas de lugar también para ordenar sus nombres. Y para acceder a cada uno de estos archivos, yo lo que tengo que hacer es simplemente hacer clic aquí en el nombre de ese fichero. Lo que puedo hacer también es ver en simultáneo el contenido de varios archivos. Para ello yo tomo el nombre del archivo y lo tiro a un costado. ¿Sí? Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo ver por un lado el index y por el otro lado el contenido de las otras páginas. O puedo ver en simultáneo el contenido de la página 1 y de la página 2, si así fuera necesario, e ir editándolo los dos en simultáneo casi. ¿Sí? Esto se gestiona con estos botoncitos de aquí arriba. Ya vamos a tener posibilidad de trabajar en un tutorial específico para organizar vistas. Bien, otra cosa importante claramente es poder, bueno, cerrar los archivos que tenemos abiertos. Para ello simplemente hacemos clic en la X aquí arriba. Otra forma de cerrarlos es si mantienen el puntero del mouse encima de la X, les va a decir a ustedes cuál es el comando de teclado que se utiliza para cerrar. Y aquí nos dice es control F4. Entonces yo con control y F4 puedo cerrar mis ventanas. Hay que tener en cuenta que si están trabajando desde una portátil, ustedes probablemente tengan que usar en combinación la tecla Function. Es decir, para poder acceder a la funcionalidad de F4 van a tener que presionar Control más la tecla Fn o Function y la F4, que en este caso es la que nos permite cerrar el documento. Si ustedes tienen un documento abierto con algo de contenido, por ejemplo, hola mundo, escribo yo aquí, el archivo está editado.
Aquí podemos notar el circulito en blanco que nos indica que está editado y todavía no se guardó. Cuando nosotros intentemos cerrarlo, nos va a advertir que hay cambios que no hemos salvado. Para ello tenemos tres opciones. Guardar el contenido y que la ventana se cierre, que es lo que queríamos originalmente, cerrar la ventana. No guardar el contenido y que la ventana se cierre, lo cual provocará que perdamos todo lo que hayamos añadido desde la última vez que lo guardamos. Y la tercera opción es cancelar y evaluar qué fue lo que nosotros cambiamos y ajustar lo que fuera necesario. Entonces, si yo le doy control F4 y le doy guardar, yo cierro mi ventana y el contenido quedó actualizado. Esto es el tutorial hasta hoy para administración de ficheros y de directorios.